Vamos a tratar de compartir hoy día el tema, ¿no? Muy bien, por aquí tengo el tema. Muy bien, chicos. Chicos, ¿ya están compartiendo ahí el tema en su pantalla? ¿Sí? Muy bien, chicos. Ahora sí, niñitos, quiero que apaguen sus audios. Ya, chicos, por favor, saben dónde se desactivan. Y muy atentos a la explicación, porque justamente hoy día vamos a hablar de la organización política del virreinato. ¿Eh? Estamos hablando en la clase antepasada, por ejemplo, ¿no? De Diego de Almagro, de Francisco Pizarro, ¿no? Por las gobernaciones, claro, ¿no es cierto? Las gobernaciones, las reparticiones de tierras. En aquel momento, ellas iban a tomar las posiciones. ¿Eh? Una vez que hubo esta repartición de tierras, ¿me entienden, chicos? Viene pues lo que se organiza, ¿no es cierto? Van a establecer unos diferentes parámetros y estaba representado por una pirámide, ¿no es cierto? Así como, por ejemplo, con el Inca también, la estructura, ¿no es cierto? La relación política, por ejemplo, ¿no? Del Inca, ¿quién estaba? El Inca, la máxima autoridad, ¿cierto, chicos? De ahí viene, por ejemplo, vienen los Purancas, de ahí viene, por ejemplo, ¿qué más? Viene, por ejemplo, el Consejo Imperial, ¿no? Y viene, por ejemplo, los Tucurucuis, ¿ves? Esa es la organización política. Hoy día vamos a hablar de la organización política de nuestro de nuestro virreinato, chicos, ¿ves? El virreinato del Perú. Vamos a ver los aspectos básicos, los más importantes cuando se organizan, ¿no? En nuestro Perú, en aquel entonces se vuelve un estado colonizador, un estado gobernado por los españoles de aquel entonces, ¿cierto? Entonces, la creación de los virreinatos aquí en el Perú se dio un 20 de noviembre del año 1542, básicamente en el siglo XV, ¿no es cierto? Esa es la creación, el 20 de noviembre del año 1542, en el siglo XV aproximadamente, entre el siglo XV y el siglo XVI, que ya se está aproximando. ¿Cuál es la parte fundamental de la base jurídica? O sea, en la estructura, los que ellos se iban a tener la pirámide, ¿cierto? ¿Qué es lo que iban a hacer acá, por ejemplo? Iban a promulgar, dice, las nuevas leyes de las Indias, que justamente fue promulgado en aquel entonces por Carlos I. Y la vigencia y la duración de este periodo, lo que es el virreinato del Perú, miren, del año 1542 hasta el año 1824. ¿Cuántos años serían? ¿Algo de 200 años? ¿Algo por ahí? ¿Sí? Casi 300 años. Claro, pues chicos, casi 300 años que estábamos bajo el poder, ¿no? Del Estado colonizador de España, ¿no es cierto? Entonces, en aquel entonces, imagínate, han pasado como cerca de casi 300 años que nosotros estábamos, por ejemplo, ¿no? Gobernados por una colonia, por los españoles. Entonces, chicos, ya saben el dato de aspectos políticos más importantes, un 20 de noviembre del año 1542, entre el siglo XV y XVI, los datos importantísimos eran lo que es las nuevas leyes de las Indias, que fue promulgada por Carlos I y que tuvo una duración casi de 300 años, desde 1542 hasta el año de 1824, chicos. Vamos a ver, dice, la consolidación del régimen colonial. ¿Cuál fue la estrategia o cuál fue el punto importante de la consolidación del régimen colonial? Justamente descentralizar el control político y administrativo, político, o sea, era la estructura básica, ¿no es cierto? Como por ejemplo el virrey. En aquel entonces el virrey era el que estaba acá comandando, por ejemplo, acá en entonces en Perú, que justamente él trabajaba con el virrey, con el rey de España, que le daba órdenes, pero aquí en el Perú era el virrey, él era el que tomaba todo el poder, así por el estilo, todo el poder de todo este sitio, del Perú, político y administrativo, porque él se encargaba de administrar de toda la parte de este territorio, tanto político, tanto como económico, tanto como social y religioso, ¿no? Y dice, de neutralizar a quién, chicos, a los encomenderos. ¿Y quiénes fueron los encomenderos? Fueron las personas que tenían mucho poder, que tenían mucho dinero y que tenían muchas tierras en el poder de la sociedad colonial, ¿no? Otro de los puntos de la consideración, chicos, por eso dice, de la visión de la gran burguesía, o sea, la visión del poder, pues, hijos.
del poder quizás acaparar de repente las tierras en aquel entonces, ¿no? Porque había muchas tierras y éramos pocos habitantes, ¿no es cierto? Y dice el fracaso de los sistemas de gobierno caudillistas, ¿me entiendes? Caudillistas quiere decir cuando se sublevaron, por ejemplo, chicos. ¿Quiénes se sublevaron en aquel entonces, por ejemplo, chicos? Mira, por ejemplo, ¿se acuerdan, chicos? ¿Se acuerdan, por ejemplo, que hay incas que se sublevaron porque vieron que justamente mucho atropello, mucho abuso, mucha esclavitud en aquel momento, ¿eh? En nuestros aquellos tiempos, los hombres peruanos los humillaban, ¿no es cierto? Y entonces hubo acá, por ejemplo, el caudillista, por ejemplo, nos recordamos a uno de los más importantes, por ejemplo, a don Tupac Amaru II o a José Gabriel Condorcanqui, donde se subleva, ¿no? Se subleva, ¿por qué? Por los abusos y maltratos. Pero no tuvo, ¿qué te digo? Una buena de apoyo. ¿Por qué? Porque le faltaba lo que no, vamos a decir, ¿no? En el ámbito, ¿no? De gente que lo pueda apoyar. Tenía un cierto grupo, pero no tenía un grupo algo mayor como para que podía enfrentar. En cambio, en el otro lugar, los españoles, ellos tenían un buen equipo formado, un buen ejército, con mucho poder, con muchos armamentos, con muchos más conocimientos, ¿no es cierto? El Perú también, en cambio, Tupac Amaru, él tenía esa idea, esas estrategias, tenía ¿no? esas ganas de querer arrinconar quizás en aquel momento, ¿no? A los españoles, pero no pudieron, pues, ¿no es cierto? Entonces, lo tomaron preso, imagínate a Tupac Amaru II, preso él, su esposa, sus hijos, imagínate, fueron descuartizados, imagínate, le cortaron la lengua, entonces, infinidad hicieron con ellos. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Dice, a los procesos caudillistas y a las gobernaciones de Nueva Castilla y Nueva Toledo. O sea, se refiere a Francisco Pizarro, donde toma la posición de las tierras, como también de Toledo, ¿cierto? Y justamente esta extensión, ¿no? Dijeron así, por ejemplo, en la hegemonía, dice ahí, por ejemplo, dice la hegemonía, o sea, que se refiere justamente, ¿no? A un Estado grande, ¿no es cierto? A un Estado que toma poder, ¿no? Esto de los Habsburgos, que es justamente donde aquí ocupa el trono. Los Habsburgos son un trono con alto poder, ¿eh? Que quiere tomar el poder de todo un territorio de una nación, ¿no es cierto? De Habsburgo de España, dice, durante los siglos XVI y los siglos XVII. Pero aquí solamente, por ejemplo, entran casi todos los países sudamericanos, de parte de Sudamérica, pero a excepción de Brasil y Venezuela. Estos países no estaban gobernados por la corona española, sino, por ejemplo, por Portugal, por ejemplo, el caso de Brasil. Ellos no estaban acá, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, vamos a compartir, aquí estamos, por ejemplo, chicos, compartiendo la organización política y administrativa de administrar los bienes justamente, ¿no? En la economía. Mira, aquí, por ejemplo, te muestro, aquí en este mapa, este es el mapa de las gobernaciones, ¿sí, no, chicos? El mapa, por ejemplo, ¿no? De la gobernación de Nueva Castilla, pues, ¿no? Por Pizarro, y la gobernación de Nueva Toledo, ¿no? Que está justamente, ¿no? ¿Por quién? Por Diego de Almagro, ¿no, chicos? Ahí están, miren cómo está especificado, cómo está mostrando ahí, dice la división de las colonias en América del Sur, entre el año 1534 y el año 1542. Así estuvo justamente estructurado lo que es la gobernación. Inicio del siglo XVI, por eso en el siglo XV y siglo XVI. Por ejemplo, aquí estamos viendo el virreinato, por ejemplo, ¿no? En el mapa 2, el virreinato del Perú, ¿no es cierto? La división de las colonias. Si tú te das cuenta en el mapa, el mapa de América del Sur, miren lo que está abarcando, mira el Perú, ¿hasta dónde va? ¿No? Parte ¿no? de Ecuador y llega casi hasta Chile. Hasta ahí se ve todo el rojo, eso es lo que concierne, ¿no? Lo que es, ¿no? Al virreinato del Perú, ¿no? Por los españoles. Y ves acá, por ejemplo, parte, ¿no? De Ecuador, parte de Colombia, como digo, Colombia no entra acá en la parte, ¿no es cierto?, en la Constitución española, Brasil tampoco, ¿no? Por los portugueses. Y aquí vemos ya la división de las colonias en América del Sur. Mira, aquí ya se divide, aquí están divididos ya los países. Aquí, por ejemplo, en el Perú, en aquel entonces, en el siglo
en el siglo XVIII, en el siglo XIX, mira cómo se extendió el Perú. Mira cómo es el mapa, diferente a lo de hoy, ¿no es cierto? Como que tiene un poco más de ampliado ahí en esta parte, porque hasta ahí había ese sentido, por ejemplo, el Perú también formaba parte, por ejemplo, Bolivia, por eso le decían el Alto Perú, el de Bolivia, ¿no es cierto? ¿Ves? Y entonces, en aquel momento teníamos una gran cantidad de tierras. Imagínate, había más tierras y teníamos pocos habitantes. Habían más productos, más agricultura. Y entonces aquí estos españoles, por eso que tomaron el poder. ¿Me entiendes? Un grupo de personas, más o menos, vamos a suponer que de 100, ¿no es cierto? De 100 o 1000 personas, ¿qué eran ellos? Tenían grandes, por ejemplo, grandes dineros. Ellos se habían acaparado, o se habían hecho dueños de cantidades de tierras, ¿entiendes? Y tenían un alto poder. Entonces, como ellos manejaron lo que es la parte económica, la parte del dinero, y en aquel entonces, los habitantes en Nicolás Conde éramos poquísimos, éramos pocos, y no teníamos mucho poder, pues. Entonces, como ese grupo de personas tenía un alto poder económico, ellos ¿qué hacían? Manejaban a toda la parte del Perú. Y ellos hacían lo que ellos querían, ¿entiendes? ¿Ves? Entonces aquí en el mapa, por ejemplo, es un mapa más amplio, más extenso, porque teníamos cantidad de tierras. Pero luego, ¿qué pasa con el mapa de Perú? Se va haciendo su normalidad. ¿Por qué? Porque esos países se van nuevamente independizando. ¿Entiendes? Ahí viene, por ejemplo, ya lo que es, ¿no? lo que es la libertad, la liberación de los países que estaban subyugados, ¿no? a las colonias. ¿Entiendes, chicos? ¿Ves? Ahí está la parte de la producción política y la parte administrativa, chicos. Seguimos, chicos, compartiendo. Aquí, por ejemplo, estamos viendo, ustedes están viendo, la organización política, o sea, de las autoridades que estaban en aquel momento, quienes estaban en el momento de esta parte, ¿no? Del Perú. Entonces, como te vuelvo a decir, en aquel entonces, aquí en el Perú estaba conformado por los virreyes, ¿no es cierto? El virrey fue la máxima autoridad dentro del virreinato, justamente que era el representante del rey de España. Entonces ellos trabajaban conjuntamente con el rey de España y el virrey que tenía al mando de toda esta parte de acá, ¿no? De la parte del Perú. Entonces dice Calea del Rey y justamente él era, dice, finalizar su mandato. Entonces en cada estos tiempos había virreyes, pues. ¿Quién no nombraba? El rey de España. Vemos ahí, por ejemplo, chicos, estamos viendo por ejemplo, el virrey, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, acá que dice las audiencias. Después de los virreyes vienen las audiencias. ¿Y qué eran las audiencias? Es como, por ejemplo, como ahora, por ejemplo, los jueces, los abogados, ¿no? Que se encargaban, por ejemplo, de ver qué cosa, de ser los justicieros, ¿no? Cuando había, por ejemplo, un atropello, como un abuso, entonces ellos se encargaban, y que, escúchame, de ver toda la parte de la justicia, y era justamente, y también se le llamaban a las audiencias, o a las reales audiencias, o a los tribunales, ellos fueron los tribunales de justicia, y también se le llamaban los oidores. ¿Por qué se llamaban los oidores? Porque ellos escuchaban lo que los transmitían, ¿no es cierto?, de las personas, cuando, por ejemplo, había un abuso en aquel momento. Acá dice, se encarga, ¿qué dice?, de resolver asuntos legales y judiciales, que justamente, y las leyes que justamente impartían, ¿no?, el gobierno, por ejemplo, español. ¿Ya? Entonces ya sabemos qué cosa es el virrey, qué cosas son las audiencias. Ahora vamos a ver los corregimientos. Se decían los corregimientos o también se decían los corregidores. ¿Por qué? Porque justamente ellos fueron las personas encargadas de que justamente de dictar ¿qué? Las órdenes. Gianfranco, a ver si me escucha, se está estirando ahí, ¿no? De dar las órdenes justamente, ¿no? Y de corregir todo lo que justamente, y la función de ellos era que justamente deliberar, ¿no? En algún momento. Eso es que se encargaban, por ejemplo, ¿no? Los corregimientos. Luego sí que tomamos, por ejemplo, a las intendencias. Las intendencias justamente fueron, como por ejemplo, como las provincias, por ejemplo, chicos. ¿Ven? Por ejemplo, dice ahí, las intendencias, dice, se encargaban de qué cosa? Del corregimiento, dice, en vista de los abusos que cometían, ¿no?, las otras autoridades. Y tenemos, por ejemplo, los cabildos. A los cabildos es como que, por ejemplo, hoy en día las municipalidades.
¿qué cosas se encargan las municipalidades? De velar, de dar la protección y brindar todos los servicios primordiales, ¿no es cierto?, a los habitantes, por ejemplo. Como por ejemplo, vamos a suponer que la municipalidad, por ejemplo, de San Juan de Lurigancho, en aquel momento le decían los cabildos. ¿Eh? Y los cabildos estaban conformados por los alcaldes, por sus regidores, y se encargaban justamente de administrar los arbitrios, así como aquí, así como aquí en su casa, pagan el agua, la luz, o el recojo, ¿no?, de basura, qué sé yo, esos son los arbitrios, pues. Entonces, en el tiempo de la colonia, no se llamaban municipalidades, no se le llamaban los cabildos, porque estos se encargaban de recoger, de ver, de vigilar por el orden, la limpieza, y contar con todos los servicios básicos, los servicios primordiales, ¿no? Como por ejemplo, que es, por ejemplo, ¿no?, el agua, la luz, la limpieza de las calles, los centros de salud, todo eso se encarga, por ejemplo, de las municipalidades. Y en aquel entonces, en el tiempo, ¿no?, de la colonia o el virreinato, se le llamaban los cabildos, ¿ya, chicos? Entonces, ustedes están viendo ahí cómo se estructuró o cómo estaba estructurado la organización política en el tiempo del virreinato. Entonces, siempre toda la organización política estuvo estructurada mediante una pirámide. Y siempre la pirámide tiene una base. La base es justamente fundamental, donde va a tener el soporte, ¿no?, a la parte de la cima, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, contamos con el virrey, chicos. Ahora, chicos, vamos a ver la organización local, o sea, los locales que están dentro de este país, de este lugar. Por ejemplo, ahí tenemos la organización local es al virrey. ¿Quién es el virrey? El virrey es la máxima autoridad, donde justamente aquí él va a ver todo lo que pasa, lo que acontece en nuestro ambiente, en nuestro territorio, que justamente va a trabajar con unas real audiencias, ¿no es cierto?, con los justicieros, ¿no es cierto?, con las partes, por ejemplo, de los cabildos. Por ahí dice, el virrey se representa la autoridad total del rey con sus distantes coloniales, dice, ultramarinas, es el más importante de los empleados, dice, del rey, que justamente preside la Real Audiencia de Lima en aquel momento, ¿ya? En Lima, por ejemplo, había las Real Audiencias, y donde justamente ellos se encargaban de ver la economía, la parte religiosa, y de la protección de los nativos, dice, ¿cierto? Y con los juicios que en aquel momento se presentaban. Otra de las organizaciones locales durante el virreinato, chicos, está, por ejemplo, la audiencia. Y las audiencias justamente estaban conformadas, por ejemplo, por la audiencia de Panamá, la audiencia de Lima, de Santa Fe en Bogotá, la audiencia de Quito, la audiencia de Chile, la audiencia de Buenos Aires, de Caracas y la audiencia de Cusco. Entonces, las audiencias de Lima fue el Tribunal Constitucional del Virreinato, donde justamente estaba presidido por el virrey, y las otras audiencias, las que justamente estaban aquí, por ejemplo, ¿no?, en aquel entonces en América del Sur, en aquel momento. ¿Sí? Entonces, de ahí se crean, ya se independizan, ya conforme avanza el tiempo, se van independizando estas audiencias, chicos, ¿ya? Vamos a ver qué otro, aquí estamos viendo, por ejemplo, los cabildos. Los cabildos, por ejemplo, ¿quiénes son los cabildos? Son las municipalidades. Aquí le estamos deduciendo un poco más del tema. ¿Ah? Los cabildos dicen que eran los gobiernos municipales que justamente se encargaban de cuidar, de velar la protección, la seguridad de las ciudades y de las calles, ¿cierto? Y que justamente dice las principales ciudades fundadas por el conquistador del Perú fue Francisco Pizarro, ¿no es cierto? ¿Y cuáles fueron las ciudades que construyó o realizó, por ejemplo, Francisco Pizarro? Una de las primeras ciudades que fue, dice, San Miguel de Piura, ¿eh? Y en aquel momento dice que Francisco Pizarro, él quiso, por ejemplo, dice, fundar, igual dice que él estaba con la idea de que San Miguel de Piura, por ejemplo, fuera la capital, por ejemplo, fuera la capital del Perú en aquel momento. Entonces, hubo por ahí ciertos criterios, pero no se llegó a realizar, por ejemplo, esta idea. Y lo que dice que ellos buscaban un sitio que sea algo para la ciudad, que esté no muy cerca. Entonces, dieron por aquel entonces fundar en Lima, la capital. Entonces ahí hicieron el palacio, por ejemplo, en aquel momento.
Y Lima, en aquel momento, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El Palacio de Gobierno, en aquel entonces era un extenso valle, ¿no es cierto? Y cruzaba por dentro de este inmenso valle, cruzaba, por ejemplo, ¿no? El río Rima, que ustedes están viendo ahorita mismo, ¿no? Entonces, en aquel momento, en la catedral, por ejemplo, los cabildos, que era la municipalidad, era un extenso valle de chacras, de sembrillo, y lo convirtieron, por ejemplo, ¿no? En construcciones, como la Catedral de Lima, como la municipalidad y el Palacio de Gobierno. Chicos, entonces, la primera ciudad, por ejemplo, es San Miguel de Piura, Jauja, Cusco y Lima, que se fundó un 18 de enero del año 1535. Y luego viene Trujillo, Chachapoyas, Huamán, Huánuco, Arequipa, y después, conforme va pasando el tiempo, se formaron las otras ciudades, mira, chicos. Esos son los cabildos. Vamos siguiendo los corregimientos. Ahí estamos viendo, por ejemplo, ahí en la imagen estamos viendo, por ejemplo, que estos se encargaban de las provincias, ¿no? De velar, y el cargo de estos eran los funcionarios de cuidar todas las reducciones, o sea, de cobrar los tributos, los impuestos en las ciudades, en aquel entonces. Y también ellos se organizaban en los trabajos, y los trabajos, ¿se acuerdan, chicos? En los trabajos, por ejemplo, ¿no? En el tiempo, por ejemplo, los incas, los trabajos fueron compartidos, ¿no es cierto? Y los trabajos se dividieron, por ejemplo, ¿no? En la mita, por ejemplo, ¿no? En el aini. ¿Y cuál, chicos, es la otra? ¿Cuál es la otra? La forma de trabajo. A ver si se acuerdan, la mita y el aini. ¿Y cuál es la otra? La min, ¿no es cierto? Las 5 formas de trabajo. En el tiempo de los incas, los trabajos eran compartidos, ¿eh? Se ayudaban unos entre otros, o todos para unos para todos, así, recíproco, ayuda mutua, y también el trabajo en aquel momento también a veces el trabajo era obligatorio, o por turnos, rotativos, porque los trabajos eran muy fuertes. Y en el tiempo también, por ejemplo, de la colonia, estos corregimientos o los corregidores se encargaban de velar por la protección y se encargaban de recorrer todas las ciudades para recoger los tributos, las cobranzas, ¿no es cierto? Y se encargaban de organizar los trabajos, o sea, las mitas, donde justamente estaban representados por el virrey y que justamente estaba al frente en las provincias. ¿Y chicos? Muy bien, seguimos viendo, vamos acá, las autoridades indígenas. Indígenas quiere decir justamente ya netamente, por ejemplo, de esta ciudad, de este lugar, de este país. Oriundos, ¿no? Dice, indígenas sirvieron para qué? Dice, para la denominación fuera más efectiva. Y aquí tenemos, por ejemplo, los curacas. En el tiempo de los curacas, por ejemplo, fueron las cosas más importantísimas dentro del imperio incaico, porque ellos se encargaban también, por ejemplo, ¿no? De verificar, de cobrar los tributos, y fue la persona ideal para el Inca, ¿no? Porque el Inca siempre quiso gente ideal, gente de confianza, gente que trabaja, ¿no es cierto? Acá también, por ejemplo, ¿no? En el tiempo de la colonia, en el época virreinal, también están, por ejemplo, los indígenas, están, por ejemplo, los curancas y los barayó. ¿Quiénes fueron los curancas? Fue una autoridad andina, la autoridad que se encargaba también en la época que te digo, en la época en la época de los incaica, y los curacas fueron los jefes máximos de cada ayllu, de cada lugar, de cada región, ¿no es cierto? Y justamente el ayo dice, el ayo, la comunidad, y fue llamado un cacique en el tiempo del acabo reinal, que no se llamaban curacas, sino le llamaban el cacique, ¿no? Justamente, porque estos justamente dice, rindieron cuentas de lo que ellos cobraban los impuestos, los trabajos, ¿no es cierto? Y el virreinato justamente dio cuentas aquí al corregidor, y justamente el rey, esto era enviado al rey de España, todo lo que ellos habían recogido, los tributos, ¿no? Los pagos que habían hecho en aquel momento, ¿no? Y justamente ellos llevaban, por ejemplo, una vestimenta en una espada y su lanza, y siempre ellos iban en una caballería, chicos, recién entra Gutos, y siempre llevaban un escudo de protección, ¿no? Y los Barayón justamente fueron los encargados del gobierno administrativo, de administrar, por ejemplo, la justicia, en la parte no religiosa, así por el estilo, ¿no? Y también ellos trabajaban con los cabildos, o sea, con los alcaldes, ¿cierto? Que velaban por el correcto desenvolvimiento dentro de un caserío o una población, chicos. Bien, chicos, hasta aquí hemos tratado, ¿no? de explicar, ¿no? Lo he hecho un poco algo rápido, muy concreto, lo que es, ¿no? La parte, ¿no? Del virreinato en el Perú, en el tiempo de la colonia. Fue muy importantísimo la evaluación política
donde estuvo conformado, ¿no?, por el rey, por las real audiencias, por la parte, ¿no?, de los corregimientos, las intendencias y los cabildos, chicos. Importantísimo. Hasta aquí, chicos, todo claro el tema de hoy día que estoy explicando. ¿Alguna pregunta, chicos? A ver. No. A ver, entonces, como no hay preguntas, como todos han escuchado, entonces hoy ya voy a hacer unas preguntas. A ver, si me activa su micro, a ver, Angie, porque Angie no la he visto durante la clase, no activado su cámara. A ver, Angie, ¿cuántos años duró, a ver, este proceso del virreinato? Más o menos, ¿cuántos años duró? 1542. ¿Ya? ¿Hasta qué año? ¿Qué año? 1717. No, 1824. A ver, Iker. A ver, Iker. ¿Cuántos años duró más o menos? Más o menos duró como 200. 280 años, casi 300, ¿no? Sí. ¿Cómo, a ver, quién promulgó la nueva ley de las Indias? ¿Quién lo promulga? ¿Cómo se llamaba? El rey Carlos I. El virrey Carlos I. Entonces, este proceso, ¿no?, de la que es el virreinato del Perú, entonces se fue o se inicia en el siglo XV y siglo XVI, ¿no es así? Así es, chicos. Muy bien. Sí. Y por ejemplo, aquí, por ejemplo, en el mapa del Perú, mira, por ejemplo, en el segundo mapa, ¿qué dice? La división de las colonias en América del Sur, que se pronuncia en el año 1542 y el año 1517, o sea, en el año 15 del siglo XVII. ¿No, chicos? A ver, ¿cuáles fueron las causas de la creación de los virreinatos? A ver. ¿Cuáles son las causas? A ver, chicos, centralizar el control político. Claro, van a centralizar el control político, tanto en lo político, económico. Fracaso de los sistemas de gobierno. Centralizar el poder de los encomenderos. Claro, sí. Ajá, ¿no es cierto? ¿Y qué países, a ver, no están dentro de esta repartición, por ejemplo, en la colonia? ¿Qué países no están? A ver. Surinam. No. Chile. Brasil y Venezuela. Brasil. Panamá. Brasil y Venezuela no entraron en esta, por ejemplo, en esta convención, chicos. Acuérdense, chicos. A ver, ¿a qué se refiere, por ejemplo, los cabildos? ¿Quiénes fueron los cabildos? Fueron como los municipales. Fueron como las municipalidades. ¿Y quiénes fueron a ver los corregidores? A ver. ¿Quiénes fueron los corregidores? ¿Cuáles eran sus encargos de esos corregidores? ¿De corregir las malas ideas? No, de recoger, por ejemplo, los tributos, los pagos. Recorrían todo, por ejemplo, todos los sitios, todas las ciudades, ¿no es cierto? Y las audiencias, a ver, ¿qué fueron las audiencias? A ver, vamos a suponer que tú tienes, por ejemplo, no sé, te vas a comprar y te venden un producto malo, ¿no es cierto? ¿Y qué haces tú? ¿A dónde te quejas, por ejemplo? Las reales audiencias se encargaron de la justicia, fueron los justicieros, y también se llevaron los oidores, porque ellos se encargaron de velar, por ejemplo, la justicia, pues chicos, ¿ya? Chicos, hasta acá creo que ya estamos llegando, chicos. La próxima semana, chicos, les voy a traer una práctica oral, por favor estudien bastante, y ya voy a estar cuando ya tengan ya los trabajos, para que ustedes puedan trabajar, chicos, y bueno, pues chicos, cuídense muchísimo. ¿Qué pasó, Santiago? Entró muy tarde. Muy bien, chicos, nuevamente deseándoles un fin de semana muy bonito, se pasen bien en familia y cuídense mucho. Nuevamente a Gianfranco, un feliz cumpleaños, un abrazo de aquí, Gianfranco, un abrazo muy fortísimo, y que lo pases bonito. Y no te olvides de mandarme la torta, Gianfranco, ¿eh? ¡Feliz cumpleaños, Gianfranco! A ver, chicos, saluden a su compañero. Gracias. A ver, chicos, ¡Feliz cumpleaños, Gianfranco! Muy bien, chicos. ¡Feliz cumpleaños, Gianfranco! Muy bien, chicos. Chicos, cuídense. Hasta pronto, chicos. Nos vemos esta semana. Ya, cuídense. Pásala bien, Gianfranco, y ustedes. Muy bien, chicos. Chao, chicos, cuídense.